Descubre el increíble poder de enfocarte en ti. 5 lecciones transformadoras del estoicismo. Alejandro miró el taller, el lugar donde había crecido entre el olor a gasolina y el ruidoso sonido de herramientas. Era su refugio y, al mismo tiempo, una prisión de expectativas. Su madre y su hermana trabajaban codo a codo, y sus manos callosas eran la evidencia del sacrificio diario. Sin embargo, a sus 22 años, la pasión que sentía por la mecánica contrastaba con su deseo de más, de salir de ese mundo. A pesar de su talento innato, el peso de la tradición que se cernía sobre él lo ahogaba. Los ojos esperanzados de su madre removían algo dentro de él. ¿Qué haría si decidía seguir su camino? Al abrir el viejo diario de su abuelo, la vida de un hombre decidido lo deslumbró. Las páginas estaban impregnadas de una sabiduría estoica que lo invitaba a cuestionar sus límites. La verdadera fortaleza no es solo soportar el peso de los demás, sino encontrar tu propio destino, escribió su abuelo. Palabras que resonaron con un eco en su interior. Pero, al mismo tiempo, surgía el miedo de decepcionarlas a ellas, de dejar la tradición atrás. Imaginar un futuro sin el taller le producía una ansiedad abrumadora. Al intentar equilibrar su trabajo en el taller y las clases nocturnas de un curso de ingeniería, Alejandro experimentó la presión en su pecho. Cada día se sentía más exhausto, atrapado en un ciclo que lo consumía lentamente. Las largas noches de insomnio lo llevaron a cuestionar sus decisiones. ¿Era egoísta querer un futuro diferente? La idea de dar un paso al frente, de hablar con su madre sobre sus sueños, lo intimidaba. Bajo un cielo estrellado, la angustia crecía como una tormenta en su mente. Sabía que su deseo de estudiar ingeniería desataría un torrente de emociones. La lucha interna se intensificaba, la imagen de su madre, con su rostro surcado por el cansancio, lo perseguía. ¿De verdad estaba dispuesto a ser el autor de su propia historia, aunque eso significara romper con el legado familiar? La confrontación inevitable sobre sus sueños lo llenaba de malestar. Y si al alejarse solo causaba más dolor, antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el momento llegó, y el peso de la decisión lo aplastó. Colocó sobre la mesa la carta de renuncia y la solicitud para la universidad. Su corazón palpitaba, el sudor le corría por la frente y encadenaba su respiración. La mirada de su madre se cruzó con la suya, y el silencio se convirtió en un abismo entre ellos. Al leer las palabras que destrozaban la cotidianidad, el rostro de ella cambió. Las lágrimas brotaron y el dolor se hizo palpable. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué quieres dejarme? Su voz, quebrada, resonó en todo el taller, y cada palabra fue un puñal. La tensión crecía, sintió que cada mirada se volvía un juicio. La batalla entre el amor que sentía por su familia y su deseo de forjar su propio destino lo mantenía al borde de un colapso emocional. En ese instante, Alejandro comprendió que la evolución de su vida requeriría afrontar no solo la pasión por la mecánica, sino el sacrificio de cambiar el rumbo trazado. La espera desgastante de su respuesta lo dejaba en un abismo de incertidumbre. ¿Podría encontrar el valor para romper con lo conocido y seguir el legado de su abuelo a través de su propio viaje? La historia apenas comenzaba, y la eternidad de una decisión pesaba sobre sus hombros. La discusión con su madre terminó en un silencio denso, donde la respiración de Alejandro era lo único que rompía la oscuridad del taller. Cuando finalmente logró salir a la calle, el aire fresco y la noche despejada se sintieron como un refugio. Sin embargo, en su pecho latía una inquietud. La decisión había sido tomada, pero las consecuencias empezaban a calar hondo. Las clases de ingeniería comenzaron con energía, una llamarada de esperanza que iluminaba su camino. Allí, entre gráficos y fórmulas, Alejandro sintió que el mundo se expandía ante él. Sin embargo, cuando se trataba de compartir su nuevo rumbo con su madre, una sensación de culpa lo dominaba. Su mente se llenaba de escenarios, su madre, sola en el taller, su mirada perdida, el eco de sus palabras aún resonando en su cabeza. La presión de la doble vida lo consumía, pero había algo en su naturaleza que se negaba a rendirse.
Durante una de esas noches de estudio, mientras repasaba un capítulo sobre estadísticas, Alejandro empezó a notar patrones que lo caracterizaban. Se dio cuenta de que tenía una habilidad especial para la resolución de problemas. Los temas más complejos, en lugar de paralizarlo, lo motivaban. Era un destello de autoconfianza, una chispa que lo impulsó a profundizar en sus estudios. Esa revelación comenzó a ser un faro en medio de la tormenta. A medida que pasaban los días, Alejandro empezó a construir su nuevo yo. Las horas en el taller se convirtieron en momentos de reflexión, en los que su mente de ingeniero empezaba a forjarse. Hacía pequeños experimentos, mejoraba herramientas, diseñaba prototipos sencillos. En esos momentos hacía las paces con el taller. No era un campo de batalla, sino un laboratorio donde podía fusionar su pasión por la mecánica con sus nuevos conocimientos. Un día, al ver una herramienta antigua, le llegó una idea: restaurarla y modernizarla, convirtiéndola en algo innovador. Sin embargo, la batalla interna seguía. Aunque comenzó a contactar a sus antiguos compañeros de clase con la esperanza de compartir su visión, el miedo a su rechazo y la falta de apoyo emocional lo mantenía en una burbuja de confusión. En el taller, el ambiente se tornaba pesado y tenso. La tristeza de su madre calaba hondo, y cada mirada que intercambiaban se sentía como un espejo que reflejaba la decepción y la incomprensión. Un día, al encontrar una brecha en su guardaespaldas emocional, Alejandro decidió escribirle una carta a su madre. Quería ser honesto y vulnerable, compartir su pasión, sus temores y sus sueños. En ese momento de sinceridad, las palabras fluyeron como agua, mientras narraba su deseo no solo de continuar el legado familiar, sino de transformarlo. Al releerla, sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Sería capaz de abrir ese nuevo capítulo en su relación con ella? Determinado a entregar la carta, se dirigió hacia el taller. Cada paso era un reto que lo enfrentaba a sus temores más profundos. Mientras subía las escaleras, quedó estancado en la elección de cruzar o no el umbral. Su mano temblaba al sostener la carta. En su interior, un torbellino de dudas lo abordaba. ¿Y si su madre nunca le entendía? ¿Y si era demasiado tarde para reconciliar sus sueños con sus realidades? El eco de su latido resonaba con fuerza en su pecho. El momento decisivo parecía acercarse. La pregunta que se repetía en su mente era clara, y sin embargo, abrumadora: ¿sería capaz de confrontar sus miedos y abrir su corazón a su madre, o se quedaría atrapado en la sombra de sus dudas? En su interior, una voz susurraba que el verdadero riesgo no era atreverse a soñar, sino conformarse con la mediocridad. Con un profundo suspiro, Alejandro empujó la puerta del taller, listo para dar el siguiente paso. A medida que cruzaba el umbral, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esta vez, no solo lucharía por sus sueños, sino que lo haría frente a la persona que más amaba. Alejandro respiró hondo, depositando la carta sobre la mesa de trabajo que había visto tantas discusiones y celebraciones familiares. Su mano aún temblaba. El taller, cargado con el aroma de madera y metal, le parecía ahora un lugar sagrado, un umbral entre dos mundos, el de su madre y el suyo. Sin embargo, el sentimiento de desasosiego continuaba ahí, acechando como una sombra. Mientras esperaba que su madre emergiera de su rincón habitual, la luz de la lámpara iluminó la carta, haciéndola brillar tenuemente. Era un símbolo de su vulnerabilidad, el primer paso hacia la conexión. Estaba decidido a enfrentar su realidad, no como un niño que busca la aprobación, sino como un joven que se atreve a reinventarse. El tiempo se detuvo con cada latido. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de las caricias de su madre cuando lo enseñaba a manejar las herramientas. Aquellos momentos eran un eco de lo que podía ser. A lo largo de su camino hacia la ingeniería, había descubierto que en su interior residía una habilidad excepcional para conectar teorías complejas con aplicaciones prácticas. Sin embargo, también entendía que su madre era la clave para equilibrar esos dos mundos. Finalmente, su madre apareció, el rostro marcado por el cansancio que conlleva el trabajo. Alejandro sintió que debía ser directo, pero las palabras se resistían a salir. Sin embargo, algo había cambiado en él, ya no era el mismo de antes. A medida que las palabras comenzaron a fluir, su voz se volvió más firme. Compartió su amor renovado por la ingeniería, sus proyectos y el deseo de modernizar el taller. Cada palabra era un ladrillo hacia la edificación de su nueva identidad. Con el paso del tiempo, y gracias a pequeños pasos de diálogo abierto con su madre, Alejandro notó que la tensión empezaba a ceder. Su madre comenzó a mostrar curiosidad por sus proyectos y, como si estuviera recuperando parte de un vínculo perdido,
empezó a preguntarle sobre las herramientas que utilizaba. Juntos exploraron cómo podrían combinar sus conocimientos. Alejandro proponía nuevas técnicas y su madre ofrecía la experiencia que solo puede dar años de trabajo. El taller se fue transformando en un campo de experimentación conjunta, donde Alejandro no solo pudo aplicar sus conocimientos académicos, sino que también aprendió de la curiosidad de su madre. Vivir esa transición apreciaba los momentos pequeños, cada mejora, cada herramienta restaurada, se convertía en una victoria compartida. A pesar de la nueva conexión, en su interior latía una inquietud. Sus compañeros de clase a menudo se burlaban de su doble vida. Habían metido en su mente la idea de que el taller era un obstáculo en su camino hacia el éxito. Sin embargo, así como con su madre, Alejandro decidió usar esas críticas como combustible. Documentó sus experimentos y reformas en un blog. Al principio sus amigos no lo apoyaron, pero cuando compartió sus logros, empezaron a interesarse, y esa chispa de curiosidad provocó que algunos quisieran visitar el taller. Cada vez que un amigo llegaba al taller con la mente abierta, sentía que poco a poco estaba forjando su propia identidad profesional. Se dio cuenta de que ofrecer era recibir. Y así, en cada técnica que enseñaba, se sentía más confiado y menos dividido entre su mundo personal y profesional. La incertidumbre, aunque persistía, empezó a ser menos paralizante y más un motor. El camino hacia la reconciliación con su madre y su evolución personal se entrelazaban. Sin embargo, un hecho importante estaba aún por revelarse, la verdad acerca del legado que había heredado. La carta no era solo un desahogo, era la llave a su futuro. Mientras se adentraba en este nuevo territorio de descubrimientos, una pregunta importante emergió: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacer realidad su visión de un taller revitalizado? Con cada colaboración y cada hora invertida, la respuesta se hacía cada vez más clara. Pero, en su mente, surgía otra inquietud: ¿acompañarían esas nuevas aspiraciones a la incertidumbre de su relación con su madre, o sería un muro que interpondría entre ellos una vez más? Con la inquietud en su pecho, Alejandro decidió que estaba listo para continuar. Esta aventura apenas comenzaba. Alejandro despertó ese día con una determinación renovada. La carta, que había arrojado luz sobre su pasado, se había convertido en la brújula de su futuro. A pesar de la ansiedad acechando en su interior, sentía que cada paso que tomaba lo acercaba más a la realización de su visión. Dedicó la mañana a organizar el taller, no solo como un espacio físico, sino como un reflejo de su crecimiento personal. Cada herramienta colgada en la pared, cada trozo de madera dispuesto meticulosamente, resonaba con su deseo de construir algo grande. Mientras trabajaba, recordó las lecciones que había aprendido de su madre sobre la paciencia y la precisión. Empezó a valorar cada pequeño logro, desde la reparación de un viejo banco de trabajo hasta la restauración de una sierra eléctrica. El corazón se le llenaba de satisfacción, pero la voz de sus compañeros de clase aún susurraba en su mente: no deberías perder tu tiempo en eso. Fue entonces cuando decidió realizar un cambio drástico: organizar una jornada de puertas abiertas en el taller. Un evento que no solo mostraría su trabajo, sino que también abriría un canal de comunicación con aquellos que continuamente le criticaban. La idea le llenó de nervios. Con cada amenaza de duda, también emergía un nuevo deseo de demostrar que las pasiones no son un obstáculo, sino una ventaja. Se armó de valor y, al caer la noche, empezó a promocionar la jornada. Publicó en su blog y, para su sorpresa, la respuesta fue positiva. Sus amigos comenzaron a mostrar interés en lo que antes parecía un rincón olvidado, y algunos incluso prometieron traer a otros. Para Alejandro, esa era una señal de que estaba rompiendo las cadenas de la autocrítica e inseguridad que lo ataban. La mañana de la jornada llegó. Con su madre a su lado, sintió que la tensión se disipaba lentamente. Ella había accedido a mostrar sus propias creaciones, combinando su experiencia práctica con la visión innovadora de él. Se preguntaba si este evento podría ser una catarsis, un momento de claridad que fortalecería no solo su vínculo familiar, sino también su identidad profesional. Sin embargo, a medida que los primeros visitantes entraban, la ansiedad de Alejandro se disparó. La mirada de algunos de sus compañeros de clase lo seguía como un halo. Sentía el peso de sus expectativas y juicios. Durante los primeros minutos, su voz titubeó mientras explicaba su trabajo, pero un destello de coraje lo invadió al ver la curiosidad en los ojos de sus amigos. Con el avance de la jornada, Alejandro se sumió en su pasión. Explicó cada uno de sus proyectos, sus fracasos y las lecciones aprendidas. Cada interacción se convertía en un puente hacia su verdadera identidad.
Las referencias mordaces comenzaron a desvanecerse en la atmósfera, convirtiéndose en elogios sinceros. A medida que el día avanzaba, Alejandro se encontró compartiendo no solo el trabajo, sino también historias sobre su madre, su legado, su lucha conjunta por revivir el taller. Vio la chispa de reconocimiento en sus ojos, sus amigos estaban empezando a entenderlo. Sin embargo, en su interior, la chispa de la sorpresa se encendía con algo más profundo. El eco del pasado lo llamaba, un misterio nunca resuelto que había permanecido encerrado dentro del taller. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Alejandro notó que la carta que había dejado sobre la mesa no solo representaba su historia, sino que también albergaba una verdad que no había considerado. Un giro inesperado en su legado familiar podría revelar mucho más de lo que había imaginado. Decidido a descubrirlo, sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, uno que le obligaría a enfrentar no solo sus propias inseguridades, sino también la verdad oculta acerca de su madre y del taller. ¿Estaría preparado para descubrir lo que realmente significaba ser el sucesor de su legado? La jornada de puertas abiertas había sido un éxito rotundo, pero el eco de la revelación que su carta abrigaba ocupaba todos sus pensamientos. Con una mezcla de adrenalina y temor, Alejandro decidió que no podía dejar esta incertidumbre sin respuesta. Sabía que descubrir la verdad sobre su madre y el taller lo obligaría a cuestionar todo lo que había dado por sentado. Se preparó mentalmente para una búsqueda que podría cambiarlo todo, no solo como hijo, sino como artesano y creador. Al día siguiente, decidió revisar la carta de nuevo. La había dejado sobre la mesa del taller, donde una luz suave iluminaba las palabras que había leído tantas veces. Cada línea parecía resonar con un significado oculto, una pista que lo guiaba hacia su propio crecimiento. Comenzó a anotar en un cuaderno, creando un mapa de lo que conocía y lo que deseaba descubrir sobre la historia de su familia. El proceso de escribirlo todo lo liberaba de la presión de cargar con esos secretos. La búsqueda lo condujo a investigar sobre su madre. Discusiones con amigos y llamadas a antiguos conocidos revelaron fragmentos de una historia más grande que la que había conocido. Cada testimonio, aunque fragmentado, se convertía en una pieza del rompecabezas que fortalecía su convicción. Se dio cuenta de que debía explorar esos pasajes olvidados, no solo para entender a su madre, sino para conocer mejor quién era él mismo. Al mismo tiempo, volvió a sus proyectos de carpintería. Pero esta vez, había un nuevo enfoque en su trabajo. Cada proyecto no era solo un ejercicio de habilidades, eran manifestaciones de su identidad, pruebas tangibles de su transformación personal. Trasladó su búsqueda interior a cada corte y cada ensamblaje. Se sentía alineado, como si las piezas de su vida comenzaran a encajar finalmente. Una tarde, mientras contemplaba el baile del sol que se filtraba a través de las ventanas del taller, una idea audaz se formó en su mente: organizar una pequeña exposición sobre su trabajo y el legado de su madre. Tenía que compartir la historia detrás de sus creaciones, así como el impacto que su madre había tenido en su vida. Esto no solo se convertiría en una vitrina de sus habilidades, sino en un catalizador para un diálogo más profundo sobre la herencia y la autoexpresión. Se sintió entusiasmado, y a la vez una presión para demostrar el valor de su crecimiento personal. Aunque la idea de mostrar su vulnerabilidad le generaba miedo, se dio cuenta de que sería un acto necesario. Esperaba que al abrir su taller, pudiera inspirar a otros a seguir su camino de descubrimiento y fortalecer el sentido de comunidad en torno a la creatividad. Sin embargo, una pregunta seguía resonando en su mente: ¿quién era realmente su madre en cada una de las decisiones que había tomado, y qué pasiones la habían impulsado? La incertidumbre sobre su historia personal lo mantenía despierto por las noches, devorando libros y buscando información. Un hecho curioso lo inquietaba: muchos que habían trabajado con ella hablaban de una obra o proyecto misterioso, algo que había sido el eje de su carrera. Mientras más exploraba, más sentía que la voz de su madre seguía viva, guiándolo en ese viaje hacia su propia autorrealización. A medida que se adentraba en la búsqueda, determinar si era hora de confrontar a quienes conocieron a su madre o si lo mejor era buscar respuestas en sus propios cimientos. Con cada paso que daba, la sensación de certeza crecía. Alejandro sabía que su próximo movimiento sería crucial. Estaba decidido a enfrentar el pasado. No solo quería conocer la historia de su madre, sino que coincidía con su propio camino de autoafirmación. Sin embargo, en ese momento de claridad, una última pregunta se instaló en su mente: ¿y si la verdad era más complicada de lo que esperaba? La tensión aumentaba, y Alejandro se preparó para lo que sería su siguiente desafío. ¿Podría enfocar su búsqueda hacia la verdad sin perder lo que había construido hasta ahora? Alejandro despertó esa mañana con una claridad renovada. Una como la que no había sentido en años.
La mezcla de ansiedad y determinación lo impulsaba a levantarse y poner en marcha su búsqueda. Decidió que no podía seguir esperando que las piezas encajaran por sí solas, debía tomar acción y ser el protagonista de su historia. El taller, su refugio y campo de batalla, estaba listo para recibirlo. Con un nuevo enfoque, comenzó a dibujar un esquema de lo que quería presentar en la exposición. No podía simplemente ser una colección de muebles y objetos, debía contar una historia que uniera su legado familiar con su travesía personal. La idea de entrelazar las narrativas del pasado con su presente lo desafiaba a salir de su zona de confort. Mientras trazaba líneas en el papel, su mente divagaba. La imagen de su madre cruzaba constantemente su pensamiento. Deseaba entenderla a través de su trabajo, pero también se preguntaba qué metodología había guiado sus decisiones. Alejandro sabía que debía buscar esas personas que habían compartido su vida. Sin embargo, no era el único en la superficie, había una lucha interna que debía resolver. ¿Qué significaría esta búsqueda para él y su propia identidad como artista? Podría ser que sus miedos lo detuviesen. La primera llamada fue a una antigua colaboradora de su madre, alguien que había estado presente en sus días más creativos. El timbre sonó, y mientras esperaba que la voz familiar respondiera al otro lado, una sensación de duda se apoderó de él. ¿Y si las respuestas que obtenía no eran lo que quería escuchar? Necesitaba superar este obstáculo mental y dejar que su curiosidad inicial tomara el mando. «Hola, ¿es Alejandro?», preguntó la mujer. La familiaridad en su voz fue reconfortante. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro fue recolectando fragmentos sobre su madre, piezas que explicaban su pasión por la creación y el diseño. Sin embargo, aquello que ella mencionó sobre la obra misteriosa capturó su atención, pero el recuerdo inexacto añadió más preguntas que respuestas. Después de colgar, la frustración comenzó a crecer en su interior. Había conseguido información, pero lo vital se le escapaba. Reflexionando sobre el comentario que hizo la colaboradora, se dio cuenta de que debía adentrarse más en su investigación. No se trataba solo de una búsqueda de respuestas, sino de un ejercicio de introspección. Cada respuesta implícita podría abrir puertas a aspectos de su propia vida que no había explorado. Se sentó a poner en palabras lo que sentía. El papel absorbió su angustia y también su determinación. Este proceso de tachar ideas, de investigar y de volver a reevaluar su enfoque sobre el taller y su exposición le otorgaba un sentido de propósito. Se dio cuenta de que su búsqueda no estaría completa sin abordar lo que realmente lo motivaba. Lo que había anhelado durante tanto tiempo se hacía más evidente, necesitaba conectar con su madre a través del legado que habían creado juntos, aunque fuera indirectamente. Los días siguieron, y cada interacción con antiguos conocidos comenzaba a esclarecer su camino. Cada nueva pieza de información encajaba con las otras, formando un mosaico complejo, titilante con incertidumbres. Pero cada avance también lo acercaba más a su propia verdad como artista y como hijo. Día tras día, la presión aumentaba para que él, finalmente, tomara una decisión definitiva sobre hacer la exposición. La sensación de que estaba a un paso de desentrañar tanto el misterio de su madre como el de sí mismo lo mantenía en vilo. El momento crucial estaba por llegar. Alejandro sabía que pronto tendría que abordar esa obra misteriosa que todos mencionaban. Debía confrontar el legado familiar en su totalidad, lo que lo llevaría a tomar riesgos inesperados. ¿Qué secretos podría descubrir, y qué costo tendría para su identidad? Mientras se preparaba para el siguiente paso, un nuevo componente de ansiedad se introdujo en su mente, y si al entrar en el mundo de su madre, se perdía a sí mismo en el proceso. Alejandro se despertó esa mañana con más determinación que nunca. La conversación con la colaboradora de su madre había actuado como un catalizador. Sentía que cada fragmento de información era una chispa que encendía su pasión por redescubrir su propio camino. El desafío ya no era solo la exposición, era una búsqueda personal para reconciliar su historia familiar con su identidad. Decidido a avanzar, se lanzó a investigar más sobre la obra mencionada. Las dudas que antes lo acechaban habían comenzado a despejarse, abriéndose paso a una sensación de inquietud y expectativa que lo mantenía alerta. Al llegar al taller, el aroma de la madera recién cortada se mezclaba con el de los aceites de las herramientas. Era el ambiente perfecto para la creación, y a cada golpe de martillo, su confianza crecía. Mientras se dedicaba a construir un nuevo mueble que simbolizara su conexión con su madre, su mente no paraba de hacer conexiones. Cada forma que machacaba, cada corte que hacía parecían contar una historia propia. A medida que se enfocaba en lo que realmente quería expresar, entendió que su trabajo no era solo una manifestación artística, sino también una sanación personal.
Una revelación lo golpeó de lleno. En vez de temer perderse en la búsqueda de su madre, podría encontrar su propio propósito en el proceso. Su voz interna lo instaba a permitirse sentir, a explorar esas emociones que tanto había reprimido. ¿Por qué tenía tanto conocer su historia? Esa pregunta lo llevó a reflexionar sobre la relación imperfecta que había tenido con su madre. No eran solo las obras las que existían como herencia, era todo el viaje que ella había tenido como artista. Podría, tal vez, aprender a enviar sus propios mensajes a través de los objetos que creaba. Durante días, Alejandro se sumergió en el trabajo. Sin embargo, con cada nuevo avance surge una sombra, el miedo al juicio. ¿Cómo lo verían los demás? ¿Podría su visión personal resonar con la audiencia de la exposición? Este dilema lo llevó a cuestionar lo que realmente quería lograr. Si su propuesta era un vehículo para conectar con su madre, podría aceptar también la posibilidad de que su propio enfoque divergiera de lo que se esperaba. Una mañana, mientras ajustaba los detalles de una pieza, recibió un mensaje de texto que lo sobresaltó. Era de un viejo amigo que había sido crítico de su trabajo. ¿Has pensado en mostrar tus piezas antes de la exposición?, decía. La respuesta automática fue el rechazo, pero una voz interna le susurró que eso podía ser una oportunidad. De un salto, comprendió que podía aprovechar la retroalimentación constructiva y convertir su inseguridad en un motor de crecimiento. Con el corazón agitado, planeó una reunión con algunos amigos artistas para compartir sus ideas y escuchar sus impresiones. La idea de abrir su proceso creativo a otras mentes lo llenaba de nervios, pero también de emoción. Era un paso audaz hacia la autenticidad. Con confianza renovada, Alejandro se dispuso a hacer las invitaciones. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que esa conexión, esa interacción, podía ser la clave para cerrar las brechas no solo con su madre sino también con su propio ser. ¿Podría este acto de vulnerabilidad permitirle una claridad inesperada en su propia voz creativa? Mientras enviaba el último mensaje, Alejandro sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba por comenzar. ¿A quién podría enfrentar y qué nuevas verdades descubriría cuando finalmente pusiera su trabajo ante observadores críticos? Esa pregunta se instaló en su mente, creando una mezcla de expectativa y ansiedad que lo prosiguió en cada paso hacia la reunión. La búsqueda de su identidad artística realmente estaba a punto de comenzar. La tarde llegó con un aire de expectativa inconfundible al taller de Alejandro. La luz del sol se filtraba entre las vigas de madera, creando un juego de sombras que danzaban sobre sus herramientas. Varios amigos artistas estaban por llegar, y él sentía en su pecho una mezcla de nerviosismo y emoción. Este ambiente, ahora cargado de posibilidades, lo impulsó a reflexionar sobre el sentido de la vulnerabilidad. No solo se trataba de mostrar su trabajo, sino de abrirse a una conexión sincera con su propia historia. Mientras esperaba, sus pensamientos divagaban. Recordó cómo su madre había compartido sus procesos creativos, los fracasos y los logros en voz alta, con una confianza que a menudo le había parecido inalcanzable. ¿Sería capaz de alcanzar esa misma valentía? Las palabras de sus amigos pesaban en su mente, la retroalimentación podría ser su camino hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Finalmente, cuando los artistas llegaron, la atmósfera se volvió casi palpable. La charla fluyó desde la primera palabra, y la energía del grupo lo envolvió. Se sintió en un lugar donde todos eran receptores y emisores de ideas. Compartió su mueble, ahora casi terminado, y al describir su proceso, notó que su voz se volvía más clara y decidida. Cada palabra pronunciada era un paso hacia su autenticidad. Algunos amigos comenzaron a ofrecer sus opiniones. Esto transmite una fortaleza sutil, una fragilidad que resuena, comentó una amiga. Otro observó, a veces, tus formas parecen hablar en lugar de permanecer en silencio. Resultaba que su inseguridad inicial no era un obstáculo, sino una parte esencial de su viaje artístico. Se dio cuenta de que al exponer sus ideas, se estaba forjando un camino hacia la conexión genuina no solo con los demás, sino también consigo mismo. Sin embargo, no todo fue un camino de flores. Un amigo más crítico expresó su preocupación. ¿Y si la conexión que intentas hacer es tan personal que podría no resonar con otros?, preguntó. La pregunta cayó como un peso en la sala. Alejandro sintió un escalofrío recorrerlo, se sintió expuesto como nunca. En ese instante, la incertidumbre volvió a asomarse. Estaba listo para enfrentar la posibilidad de que su trabajo no fuera comprendido como él esperaba. Aquel comentario lo llevó a confrontar un dilema desgastado, el riesgo de la auténtica expresión versus la necesidad de aceptación externa.
Su mente se debatía entre la búsqueda de validación y la necesidad de ser fiel a sí mismo. Pero, a medida que la conversación avanzaba, algo se despertó en él. Reconoció que su objetivo no era ser un referente para otros, sino más bien una voz válida en el caótico mundo del arte. Esa tarde se volvió un espacio de enseñanza y aprendizaje. Alejandro absorbió no solo las críticas, sino también las sugerencias constructivas que emergían de su círculo cercano. Se sintió más enriquecido, como si cada opinión aportara matices nuevos a su visión. La autocompasión empezó a gestarse dentro de él, una brújula guiándolo hacia la aceptación personal. Al despedirse de sus amigos, una semilla de ambición germinó en su corazón. La próxima exposición no debía ser solo un escaparate de su trabajo, sino una plataforma de diálogo sobre su historia familiar y su viaje personal. En esos momentos de reflexión, Alejandro comprendió que la búsqueda de la identidad artística no se trataba de alcanzar una meta, sino una continuidad. Existía un poder en la imperfección, en la vulnerabilidad, en la autenticidad. Sin embargo, a medida que se retiraba hacia su hogar, algo inquietante comenzó a asomarse nuevamente. El miedo a lo desconocido lo había acompañado en todo su camino. En sus pensamientos, una pregunta resonaba insistentemente: ¿la próxima reunión podría abrir la puerta a una verdad inesperada, una confrontación con partes de sí mismo que aún no había explorado? ¿Qué revelaciones lo esperaban en el horizonte de su evolución creativa? El camino de regreso a casa se convirtió en una travesía mental. Cada paso resonaba con las palabras de sus amigos, cada paso amplificaba sus dudas y expectativas. La incertidumbre lo acechaba, dándole forma a un pensamiento que se tornaba obsesivo, la necesidad de contraste entre su esencia y lo que esperaba de su arte. Retornó a su taller con un propósito renovado, pero también con más preguntas que respuestas. Durante días, Alejandro se sumergió en la creación de su nueva pieza. Cada trazo y cada corte se veían cargados de una presión interna. Se convertía en un escenario de introspección, donde se enfrentaba no solo a la madera, sino a una versión de sí mismo que seguía deseo de ser comprendido. La fragilidad del proceso creativo lo absorbía, pero los cimientos de su valentía comenzaban a fortalecerse. A medida que modelaba su trabajo, también empezaba a esculpir su narrativa interna. Una tarde, al trabajar en el taller, un momento de revelación iluminó su mente. En su búsqueda por la aceptación, había dejado de lado su libertad. La esencia de su arte, aquella conexión íntima que había anhelado compartir, se diluía bajo la presión de la percepción ajena. Este descubrimiento lo sacudió. Las expectativas que él mismo se había impuesto no eran más que cadenas invisibles que lo mantenían alejado de su autenticidad. Decidido a renunciar a esta autoimposición, Alejandro comenzó un nuevo diario donde plasmaba sus pensamientos más relevantes. Este se convirtió en su refugio, un archivo de sus dudas y triunfos. En cada página, anotaba todo lo que significaba su arte, sus sueños y, más importante aún, lo que lo movía profundamente. En este ejercicio de autoexploración, su autenticidad comenzó a brillar como nunca antes. Un viernes, se reunió nuevamente con sus amigos artistas. Esta vez, la atmósfera fue diferente, el espacio estaba cargado de un enfoque renovado. Alejandro, que antes temía ser juzgado, ahora se sentía dispuesto a compartir su historia sin filtro. Al exponer su mueble, no se centró en las formas o en los detalles técnicos. En su lugar, habló sobre su viaje, sus temores al enfrentarse al lienzo vacío, y su lucha por conectar con su linaje familiar a través de su creación. La sala se llenó de un silencio reverente. Las miradas de sus amigos reflejaban una aceptación genuina, una conexión más profunda de lo que jamás había experimentado. Las críticas constructivas surgieron, pero ahora la retroalimentación no era un juicio, sino una conversación que elevaba su trabajo. Se sentía más vivo, empoderado por el acto de ser vulnerable y honesto. Sin embargo, en medio de su elevación, una nueva incertidumbre asomaba en su mente. La frágil línea entre la expresión auténtica y la necesidad de aceptación seguía presente. Alejandro se dio cuenta de que su evolución artística permanecía en un hilo tenso, donde el equilibrio adecuado podría definir su camino. Despertó una inquietante pregunta: ¿sería suficiente lo que había compartido? ¿Qué partes de su travesía aún estaban por ser reveladas? Caminaba hacia un nuevo desafío, una búsqueda que iba más allá del arte mismo. Se dio cuenta de que la confrontación más significativa no era con su entorno, sino consigo mismo. La pregunta flotaba, ineludible: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir su verdad? En este punto,
Alejandro supo que la próxima reunión sería crucial para su viaje, y la idea de desvelar sus capas más profundas lo llenó de una mezcla de anticipación y miedo. ¿Podría arriesgarse a abrir puertas que tal vez jamás debería haber cerrado? Alejandro se despertó esa mañana con una claridad renovada. La conversación con sus amigos había sido una revelación, había entendido que su arte no solo era un reflejo de su historia familiar, sino también un vehículo para su propia expresión personal. Tan pronto como se levantó, ambicionó que ese día fuera el primero de su metamorfosis definitiva, con determinación, se dirigió al taller. Este espacio, que una vez había sentido como una prisión de expectativas, comenzó a transformarse en un territorio sagrado. La luz del sol brillaba a través de las ventanas, y el aroma de la madera fresca se mezclaba con la expectativa palpable en el aire. Mientras trabajaba en su nueva pieza, una silla de diseño inspirado en su historia familiar, se percató de que cada corte y cada ensamblaje llevaban la impronta de su voz. Era un acto de reconciliación no solo con su madre, sino consigo mismo. A medida que modelaba la silla, se dio cuenta de que su habilidad para entrelazar la ingeniería con la artesanía tradicional había florecido. Estaba creando algo nuevo que fusionaba lo mejor de ambos mundos. La silla no solo sería un objeto funcional, sino un testimonio de su viaje, un símbolo tangible de su crecimiento personal. La idea de la exposición cobró vida en su mente. No podía ser simplemente un evento en el que mostrara sus piezas, necesitaba contar una historia que entrelazara su legado familiar con su búsqueda de identidad. Así, la exposición se convirtió en un acto de liberación. Cada invitación que enviaba era un paso más hacia la autoafirmación. Con cada respuesta entusiasta, su confianza solidificaba, y el miedo a ser juzgado comenzaba a desvanecerse como la neblina en una mañana clara. Cuando llegó el día de la exposición, cada rincón del taller había sido decorado con los recuerdos de su viaje. Con una mezcla de nervios y emoción, se preparó para recibir a sus amigos y a la comunidad. La energía en el aire era vibrante, el taller se había transformado en un espacio vivo que pulsaba con su esencia, las conversaciones fluyeron como un río. Cada vez que contaba su historia, sentía que sus miedos se desvanecían. Las miradas curiosas en sus amigos le devolvían una validación que nunca había anticipado. Al mostrarse vulnerable, al compartir su proceso de creación y los desafíos personales que había enfrentado, había construido puentes donde antes solamente había muros. Una vez que la exposición terminó, esos momentos se convirtieron en su mayor recompensa. Las palabras de aliento que recibió fueron como himnos de orgullo. Algunos de sus amigos incluso le expresaron su deseo de aprender de su enfoque, y eso despertó en él un nuevo propósito. Alejandro no solo había creado, había inspirado. Con el paso de las semanas, la conexión con su madre también se fortaleció. Al ver apreciar su trabajo, ella mostró un nuevo interés en sus ideas. Juntos, comenzaron a experimentar en el taller, fusionando sus estilos y generando un ambiente de colaboración que se había perdido en el pasado. Alejandro se sentía, al fin, visto y comprendido. La jornada de aquel éxito culminó en una celebración familiar. En un momento a solas con su madre, Alejandro le confesó lo que había aprendido durante su viaje. No se trata de renunciar al taller, ni de dejar atrás nuestras tradiciones, dijo. Es sobre adaptarlas, renovarlas. El legado no se destruye, se transforma. Las lágrimas en los ojos de su madre durante esa conversación hablaban de un reconocimiento, de una aceptación mutua. Alejandro había conquistado sus miedos, había enfrentado su historia y había encontrado su voz. La verdadera fuerza no radica en huir de nuestras raíces, sino en abrazarlas y darles un nuevo significado. Con una confianza sólida, su futuro se proyectaba brillante y lleno de oportunidades. Al final del viaje, Alejandro no solo se erigía como un ingeniero capaz en un taller renovado, sino como un hombre que había logrado convertir sus luchas y sueños en una realidad tangible. Con su madre a su lado, el legado familiar se elevaba, redefinido y enriquecido por el amor y la comunicación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir sus reacciones en los comentarios. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.